No, no me contesta. Buzón de voz. Tu llamada está siendo transferida. A ver, se lo voy a encargar a mi esposa y cuando se comunique ya que nos lo regrese, ¿sí? Un segundo, permítame. Ya me la paso. Bueno, perdón, ya se lo encargué a mi esposa. Y bueno, pues ya comenzamos con los que estamos para no pues, prolongar más el estudio y luego que se nos haga tarde, ¿no? Pues vamos a comenzar con una oración. Señor, pues muchas gracias, Padre, porque tú nos estás reuniendo de nueva cuenta, los que están ahorita conectados, los que se van a conectar en unos momentos más, y aún aquellos que en algún momento se han conectado, pero por diferentes situaciones, Señor, pues no lo han hecho. Te pedimos, Señor, para que tú bendigas este estudio, pues estas revelaciones que tú nos traes cada vez que nos podemos comunicar, Señor, o conectar con nuestras discípulas. Tú permites, Señor, que las cosas que nos vas a enseñar tengan pues mucha repercusión en nuestras vidas, que sobre todo que no aprendamos solamente, sino que también, Señor, lo llevemos a la práctica. Gracias, Señor, por tus bendiciones y te lo pedimos todo en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues entonces vamos a reanudar nuestros estudios acerca de, pues, muchos son de los atributos de Dios, otros son de las características que Él nos pide que tengamos en nuestras vidas para que podamos seguir aprendiendo, para que podamos seguir pues teniendo muchas revelaciones y que los podamos ahora sí que poner en práctica, ¿no? Entonces, el estudio del día de hoy se refiere o su tema, o lo nombramos, la confianza. Se recordarán que la semana pasada, cuando vimos el tema de la paciencia, pues decíamos que era necesario que, pues para poder tener esa paciencia, pues mantener una comunión íntima con Dios, porque esa comunión íntima con Dios nos iba a dar nos iba a dar la fe y nos iba a dar la confianza. Entonces, como ven, pues ya vimos la paciencia, ya vimos también el tema de la fe y pues la comunión íntima con Dios, pues realmente cada ratito se las comentamos, tanto mi esposa como Armando y yo, ¿no? Entonces esto digamos que yo creo que es el gran estudio y pues digamos la gran clave de todo esto, ¿no? Para poder tener una intimidad con Dios. Entonces, pues hoy el tema entonces es la confianza. Entonces, como en otras ocasiones, partimos de la base de lo que es el concepto mismo, la definición, y encontramos esta, ¿no? Que dice, la confianza es esperanza y seguridad firme que una persona tiene en que algo suceda o en que otra persona actúe como ella desea, ¿no? Entonces, digamos que, pues, como todos más o menos podemos tener alguna idea o podemos definir la cuestión de la confianza, pues es precisamente eso, ¿no? De que tú deposites la confianza en algo, en alguien, y pues tú esperas que esa persona actúe con base precisamente en depositar la confianza en él, ¿no? Entonces, pues la confianza también es un tema que a Dios pues, le importa mucho y que es clave dentro de nuestra relación con Él. Pues así como muchas cosas también provienen de Él, o sea, pues como hemos visto, o sea, realmente Dios tiene un montonal de características, tiene un montonal de lo que viene siendo los dones que Él nos puede dar, o las mismas, la forma de ser que Él mismo tiene, ¿no? Entonces, se puede decir que es la base, o sea, la confianza es la base para edificar cualquier objetivo, para alcanzar el bienestar y la paz interior que todos lo deseamos. O sea, de hecho, ese es el fin, es el propósito. Como cuando vimos la parte de la paz, pues lo que queremos todos es eso, ¿no? Lograrlo, o sea, lograr ese bienestar, lograr esa paz interior que todos deseamos. Entonces, muchas de nuestras actividades, pues, en la vida cotidiana se basan en la confianza. Entre más confianza transmitimos, más se nos pueden encargar tareas. Por ejemplo, en un trabajo, ¿no? Hay muchas personas que han escalado posiciones
que tienen como bases importantes elementos, el de la confianza, ¿no? O sea, tú comienzas en un trabajo, a lo mejor si no te conocen, bueno, si te conocen, pues es porque tienen confianza precisamente y por eso te están invitando a trabajar, porque tú ya has tenido pues algún antecedente con esa persona y por lo tanto pues te puede contratar. Ahora, si no te conocen, pues normalmente lo que haces es que te hacen pues, unos exámenes, te hacen algunas pruebas, mucho tiene que ver con la cuestión de la honestidad, mucho tiene que ver con la cuestión de que tú seas diligente en las cosas que hagas. Y bueno, pues comienzas, digamos, pues a trabajar en un lugar donde a lo mejor todavía no te dan pues aquellas partes o aquellas áreas en las que normalmente se requiere más confianza, por ejemplo, el manejo del dinero. Eso normalmente se le da pues, a las personas que más tenemos confianza, digamos, o lo que lo conocemos no de ahorita, sino de mucho tiempo. Pero si tú en la medida que tú vas trabajando en un lugar, pues tú vas adquiriendo esa confianza de tu jefe en la medida que vayas tú mismo pues dando resultados y haciéndote conocer en todo eso, ¿no? Entonces, pues así es en los trabajos, ¿no? O sea, en los trabajos ahí tú poco a poco vas adquiriendo esa confianza y pues te vas escalando posiciones, ¿no? A tal grado de que cada vez el jefe te puede depositar, pues, o puede confiar cada vez más en ti, ¿no? Entonces, la confianza es un elemento muy, muy importante. Yo trabajé, pues, algunos años en gobierno e inclusive, pues, había, pues, algunas plazas que se les denominaba de confianza, otras se les denominaba de base, pero esa de confianza a mí siempre me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque es personal de confianza, ¿no? Y es que pues tiene su origen en eso, o sea, de personas que, pues que de alguna manera pueden ser, pues se les pueden encargar cosas importantes, claves, y por lo tanto, pues ahí es la confianza que se deposita, ¿no? Y bueno, pues cuando un trabajador falla, pues precisamente traicionando la confianza que él se le deposita, difícilmente podrá progresar, o sea, normalmente pues o te corren o te amonestan pues muy fuertemente, o simplemente pues ya no te toman en cuenta para otras cosas, o sea, cuando tú realmente traicionas esa confianza, difícilmente puedes progresar o puedes, ¿por qué? Porque pues tú si vas a pedir un trabajo en algún otro lado, pues normalmente te piden cartas de recomendación y pues quién te va a dar una recomendación cuando tú traicionas esta confianza. Entonces es un elemento que es muy importante, sobre todo la cuestión en el trabajo, ¿no? Entonces, en lo familiar también la confianza es una característica que normalmente prevalece, o sea, tú confías mucho en tu familia, tú confías mucho en las personas que más, pues que son tus allegados, a lo mejor una amistad, confías mucho en ella, a lo mejor pues un compañero de trabajo que también confías mucho en ello. Pero incluso en las familias hay muchos casos donde se dan traiciones. O sea, en realidad, hijo, yo conozco muchas situaciones que se han dividido las familias, pues ahora sí que se han peleado, inclusive, pues me da pena decirlo, pero tengo unos primos que hasta balazos se agarraron precisamente porque, pues bueno, entre ellos mismos se traicionaban, ¿no? Digo, no hubo mayor cosa más que, pues ahora sí que tirar balas así al aire, pero pues imagínate qué miedo, ¿no? En fin, la confianza es una característica que en el ser humano se va construyendo, o sea, no naces tú teniendo confianza en alguien, sino que poco a poco se va construyendo, tampoco no nace de la noche a la mañana, sino que esto pues es de días, es no solamente de tiempo, sino también de resultados, ¿no? Entonces, casi nadie confía, o casi nadie confía en otra persona cuando apenas lo conocen. Y dependiendo de los resultados que se vayan teniendo, es como las personas van adquiriendo confianza o no. O sea, ahora sí que de acuerdo a cómo tú vayas dando los resultados, como la persona va dando los resultados, pues es como se va adquiriendo o se va construyendo la confianza. Entonces, desafortunadamente, se dan situaciones donde la persona a quien le depositamos gran parte de nuestra confianza te traiciona, te juega chueco, y es ahí donde decimos que traicionó nuestra confianza, ¿no? O sea, pues esa frase, pues, desgraciadamente es muy común, ¿no? Cuando dicen que traiciona tu confianza.
Entonces, cuando sucede eso, nos sentimos verdaderamente mal y sorprendidos cuando alguien en quien confiábamos nos falla en ese sentido. Entonces, un amigo, un familiar, un recomendado, una pareja que cae en infidelidad, son personas que cuando nos fallan, en la confianza trae golpes muy duros que son difíciles de superar. O sea, ahora sí que hay niveles, pero pues hay unos que son bien difíciles de poder superar, ¿no? El ser humano en su imperfección tendemos a fallar, o sea, en realidad pues no somos perfectos, todos fallamos, pero en esta área pues también tendemos a veces a fallar, o sea, ¿quién puede decir que pues híjole, la verdad es que no ha fallado? Aquí lo importante pues es que podamos cada vez pues tener más victorias sobre esa debilidad e incluso pues hay veces que tenemos que ser casi rayando en lo perfecto para que podamos ser reconocidos, para que alguien nos pueda cuando menos pues estar pues sintiendo que está confiando en uno, ¿no? Lo mismo a veces sucede entre amigos, a veces tú por ejemplo pues tienes un conflicto, tienes un problema muy grave, entonces llamas a tu mejor amiga, a tu mejor amigo y le cuentas, o sea, todo eso, y entonces son cosas muy íntimas y que tú dices, oye, ni siquiera mis papás, ni siquiera pues mis compañeros en el trabajo, en la escuela lo saben, y pues tú se lo transmites y le pides que pues pues no lo transmita, no lo platique a alguien más, porque es algo muy íntimo. Entonces tú casi te estás poniendo en sus manos en el sentido de poder, de poder saber que esa persona pues es una persona en quien verdaderamente confiamos. Y luego a veces sucede que esa persona, pues no sé si esa persona misma u otra, o sea, de repente se filtra alguna información y entonces la persona a quien confió ese secreto, pues cree que a quien le confiamos ese secreto fue el que dijo esto. Fue el que dijo, pues ahora sí que vamos a llamarle el chisme, ¿no? O sea, cómo fue que empezó a chismear. A veces sucede que sí fue esa persona, decía un amigo, decía, mira, el secreto de dos no es secreto, o sea, si quieres que se conserve el secreto, pues entonces manténlo contigo mismo, ¿no? Porque ya cuando tú lo compartes con alguien más, pues ya deja de ser secreto y pues sí puede suceder que de repente se filtre una información y entonces ahí es donde también pues pueden romper amistades, incluso porque la persona pues dijo algo, ¿no? Ahora no digo que eso que dijera algo malo, pues, pues efectivamente pues traiga una repercusión negativa, porque a veces es una cosa tan grave que tú dices, no, sí lo tengo que decirle a alguien porque, digo, vamos a suponernos, ahora sí que no es el caso de ninguna persona que conozca, pero vamos a suponer que una persona que le transmite diciendo, sabes que ya no puedo con mi vida, ya no sé ni qué hacer y pues la verdad es que me han entrado pues por la cabeza sentimientos de que me quiero suicidar, etcétera. Entonces, pues eso está grave. Entonces tú dices, híjole, la verdad es que ¿qué hago? Ni modo de que no le diga a nadie. Entonces, en fin, son cosas que realmente digamos, el tema es la confianza, ¿no? O sea, de que a veces, efectivamente, pues tú cuando depositas la confianza en algo o en alguien, bueno, más que en algo, pues normalmente no se tiene confianza. Bueno, por ejemplo, cuando tú tienes la confianza que la tecnología no te va a fallar, dicen que no tienen palabra de honor y luego de repente falla, ¿no? Entonces tú dices, confíe que en la tecnología no me falla y pues luego falló, pero bueno, esos no tienen alma, no tienen espíritu y por lo tanto, pues bueno, no tienen ningún objetivo de que, pues, de que dijimos es que tenía confianza y me falló, ¿no? Bueno, entonces, hay personas que también cuando pedimos algo, por ejemplo, cuando le pedimos algo a Dios, pues Dios conoce perfectamente, pues en qué terreno fallamos, en donde inclusive que podemos ser traicionados por las personas en cualquier momento. Inclusive los creyentes también fallamos en ese sentido, o sea, en el entendido de que de repente pues fallamos en que pues nos depositan en nosotros una confianza y luego pues no respondemos de una manera que la persona cree que tenemos que responder, ¿no? Entonces, hay veces que pensamos que Dios tiene la obligación de tener cuidado de nuestras vidas. Por ejemplo, le pedimos algo, esperamos que nos conteste, no llega la respuesta y entonces caemos en desilusiones o en frustraciones o en desánimos y dejamos de confiar en Dios. O sea, realmente eso es muy frecuente,
sucede pues a cada rato con muchos creyentes, ¿no? Perdón. Y bueno, a veces nosotros también decimos que estamos perdiendo la confianza en Dios, aunque no lo decimos, pero sí lo podemos pensar. ¿Por qué? Porque luego muchas veces tú dices, no, pues es que en realidad, pues como Dios no me ha concedido los deseos que yo quiero y no me ha respondido, pues entonces, pues a veces entonces te empieza a desanimar, empieza a dejar de a leer la Biblia, empieza a dejar de tener tu comunión íntima con Él. Y ya al ratito, pues ya estás viviendo con tus propias ideas, con tus propios pensamientos, con tus propios propósitos, en fin, y ya no acudes a Dios, porque piensas que Él, pues no es de que haya fallado al final de cuentas, sino simplemente, pues a lo mejor no te contestó, y ya por esa razón, pues tú dices, pues ya no puedo confiar porque al final de cuentas, pues no pasa nada, o sea, pues tenía yo un problema, tenía yo una ilusión, tenía yo una meta, entonces pues yo se la deposité a Dios, le dije, confié en Dios y pues lejos de encontrar una respuesta, pues lo que encontré fue silencio, ¿no? Entonces, por otro lado, ¿cuántas veces no hemos escuchado a personas que al tratar de animar a otros les dicen, mira, no te preocupes, confía en Dios, ¿no? Esa frase es bien, bien frecuente, ¿no? Inclusive hay personas que pues ni siquiera pues están muy cercanos a Dios, digamos, o que mantienen una vida pues alejadas de Dios, pero cuando hay una situación verdaderamente terrible, pero tú sabes, o esa persona para ti es muy íntima, pues le quieres dar unas palabras de aliento, ¿no? Y entonces, lo primero que se les ocurre es, si no te preocupes, confía en Dios. O si tú eres el creyente, te recuerdan eso. Oye, pues mira, sabes que pues tú muchas veces me hablaste de Dios, entonces confía en Dios. O sea, tú hazlo. Yo luego veré por mi propia cuenta lo que hago, no hago, pero al final de cuentas no te preocupes, ¿no? Entonces, sí es muy fácil decir eso de no te preocupes, confía en Dios. El problema es hacerlo y que verdaderamente le confiemos a Dios todos nuestros deseos, ilusiones, propósitos, metas, etcétera, por un lado. Y por otro lado, le confiemos también nuestras preocupaciones, nuestras angustias, temores, debilidades, enfermedades, escasez, etcétera. O sea, en ambos casos, a veces tú tienes una ilusión y se lo quieres confiar en Dios, ¿no? O como te decían, o sea, sabes que confía en Dios para que te saque de tus preocupaciones, de tus angustias, de tus temores, inclusive de tus debilidades, así como también en la enfermedad, o sea, lo que decíamos, a veces pues hay una enfermedad de alguien que apreciamos o queremos mucho y es muy difícil sus situaciones, entonces pues dice, no, pues es que confía, Dios te va a responder, no, mira que no te va a fallar, etcétera, etcétera. O cuando estamos también pasando por escasez, o sea, una escasez económica, pues una escasez, digo, hay de diferentes tipos en el que te falte algo. Y igual, o sea, diciendo, mira, ok, estás viviendo una temporada muy difícil, estás viviendo una temporada muy complicada, pero vendrán situaciones en las que Dios te va a conceder los deseos de tu corazón, o te va a traer pues tiempos de refrigerio donde no estás sufriendo como ahorita, ¿no? Entonces, es difícil en realidad tener fe y confianza en alguien que no vemos. O sea, por ejemplo, cuando dice, pues es que Dios no lo vemos y pues a veces cuando no suceden las cosas tal como la deseamos, o sea, entonces empezamos a creer que pues bueno, no sé, existirá o no existirá Dios. Créeme que yo he conocido a personas que cuando están en una situación terrible, tremenda, entonces, a veces expresan eso, o sea, en el sentido que decir, no, pues, ¿sabes qué? Pues yo creo que Dios ni existe, ¿no? Porque si existiera, no estaría yo pasando por esta situación, ¿no? Y pues a veces eso de que existe es porque no lo ven, ¿no? Pero es ahí precisamente donde comienza una vida que se va construyendo con base en nuestra firme convicción de creer en Dios y en su palabra. O sea, y aquí ya vamos entrando en terreno a fin de que aprendamos qué es lo que es tener confianza. Entonces, en primera instancia, no debes tú pensar que porque no ves a Dios, porque no lo palpas, porque no ahora sí que porque el ser humano pues solamente cree en lo que ve o en lo que se puede comprobar, o sea, de hecho, pues la ciencia se basa mucho en eso, en la comprobación.
Entonces, si no se comprueba, pues entonces pues no existe y por lo tanto no creo en eso, ¿no? Sin embargo, Jesús constantemente les decía a sus discípulos que no se dejaran llevar por lo que piensa el hombre, ¿no? Sino que ellos serían bienaventurados, acuérdate que son felices o serán bendecidos todos aquellos que sin haberlo visto creen en él, ¿no? Entonces vamos a leer el primer versículo, Juan 20:29, donde Jesús precisamente les mencionaba a sus discípulos que pues ellos realmente eran privilegiados porque lo habían visto, pero dice, más felices o más bienaventurados o más bendecidos serán aquellos que sin haberlo visto creen en él, ¿no? Y esto es cuando, cuando Jesús ya lo habían, digamos, ya lo habían crucificado, ya había muerto y resucitó. Entonces, cuando resucitó, una de esas, bueno, en una de esas apariciones, pues no estaba Tomás, uno de sus discípulos. Entonces, cuando llegó Tomás y le platicaron de que Jesús había estado con ellos, dijo, no, o sea, si no estoy yo ahí y le pongo mis dedos en la llaga, no voy a creer. Entonces, cuando estaba Tomás ahí, volvió Jesús otra vez a aparecérseles y así le dijo, dice, o sea, le está diciendo a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿no? O sea, Juan 20:29. Entonces, aquí el mismo Jesús está diciendo que seríamos pues, más bendecidos cuando nosotros, sin haberlo visto, creamos en él, de que existe, aunque no lo veamos, pero estar convencidos de que Él existe, de que Él escucha, de que Él nos responde, de que Él nos cuida, de que Él nos guarda. Entonces, ese es el punto de creer en Él, ¿no? Primera de Pedro 1:8 también habla algo similar. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. O sea, en realidad pues es un milagro, eso que pues sin haberlo visto nosotros creamos en él y pues casi a tal grado que cuando se va revelando por medio de su palabra, por medio de lo que él nos va enseñando, casi lo palpamos, casi lo tocamos, porque dice, es increíble que todo lo que puedo yo ser instruido, por todo lo que me pueda él enseñar, y no solamente eso, agarrarme de sus promesas, agarrarme de todo lo que él quiere enseñarme y conducirme y guiarme, iluminarme. Y pues en realidad es impresionante que cada vez que tú hablas la Biblia, cómo puedes hasta palpar, o sea, bueno, en sentido figurado puedes palpar al propio Cristo cuando Él te empieza a revelar, ¿no? Entonces, pero sí debemos recordar en lo que cada semana venimos insistiendo. Entonces, para efecto de poder tener esa confianza, o sea, tenemos que cumplir con el primer mandamiento. Entonces, cumpliendo el primer mandamiento, también cumpliremos, dice la palabra, la ley y a los profetas, o sea, las profecías. O sea, porque sobre el primer mandamiento se construye todo. O sea, esto vamos a insistir, pues cada vez que podamos, ¿verdad? De que cumplamos con el primer mandamiento, porque ahí se construye todo. Haz de cuenta que es un triángulo, es una pirámide invertida, y la punta de abajo, pues es Dios, es Cristo, es la roca, y es lo que tú necesitas hacer para amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, sobre eso se construye todo. Sin ese primer punto, sin esa base, sin ese ángulo inferior, no se puede construir nada. Entonces, por lo tanto, pues, así como vemos que si quieres tener fe, pues tienes que amar a Dios, si tienes que tener confianza, tienes que amar a Dios, si quieres experimentar su misericordia, tienes que amar a Dios. Entonces, ahí eso se construye todo eso, pues sí debe de ser un punto en que no debemos de soslayarlo, no lo debemos de olvidar, no lo debemos dejar de un lado. Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, en Juan 14:21, Jesús mismo decía que el que tenía mis mandamientos y lo guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Juan 14:21. Entonces dice, si tú
si tú guardas sus mandamientos y lo amas, entonces dice, serás amado por el Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. O sea, está hablando ya de nosotros. O sea, si tú amas al Padre, entonces Cristo se va a manifestar en ti. Y sobre esa base, pues se construye todo. Entonces, esto digamos que es como un recordatorio, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, esta es la cadena para obtener la paz interior. Acuérdense que pues, lo que más busca es que el hombre es la paz interior. Entonces, ¿cuál es la cadena? En primer lugar, amar a Dios en una comunión íntima. Entonces al cumplir con esto, Dios nos proporciona la fe. La fe produce confianza y la confianza paz y nuestra seguridad, ¿no? Entonces, digamos que es una cadena, se cumplen mucho más cosas, pero digamos, el punto era de tener la paz en nuestras vidas, ¿no? Bueno, en el tema de la confianza, Dios nos repite muchas veces en la Biblia, o sea, fíjate nada más cuántas veces lo repite en la Biblia, de que no temamos. O sea, esa información ya se las hemos proporcionado, a lo mejor ustedes ya la sabían. O sea, en la Biblia se repite 365 veces la palabra no temas, ¿no? O sea, y luego a continuación normalmente del no temas viene pues una exhortación, viene pues una promesa de que decía que de que no temas, que Él estará con nosotros, ¿no? De que Él pelea por nosotros, que Él no nos desamparará, que no nos dejará solos, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, etcétera, ¿no? Entonces esto del no temer, digamos, es precisamente pues casi el antecedente de decir, bueno, no temas, confía, ¿no? O sea, digamos que eso es a lo que queremos llegar, ¿no? O sea, por un lado te dice, no temas, sé cuál es tu problemática, sé cuál es lo que estás padeciendo, tú deposita toda tu confianza en mí y vas a ver que vamos a salir de esta los dos, ¿no? Entonces, en realidad, eso de no temer, pues es una gran verdad, pero también hay que entender que estas promesas son únicamente, esto es bien importante, estas promesas son únicamente para todos aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. O sea, no son para todos. O sea, tú no le puedes decir a una persona que no conoce a Dios o que no tiene una relación personal con Dios, en el sentido de decir, tú confía en Dios, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues esta persona primero necesita arreglar sus cuentas con Dios para efecto de que él pueda recibir las bendiciones. Digamos que sí es una condicionante que para recibir una bendición nosotros tenemos que entregar nuestra vida con Dios y hacer las paces y rendirnos a sus pies. Digamos que es el primer mandamiento, de hecho. O sea, cumpliendo ese primer mandamiento, entonces Dios ahí sí empieza a actuar, antes no. Entonces, aquí lo importante es, si una persona está padeciendo una situación, en lugar de que le digas, ¿sabes qué? No temas, confía en Dios, pues tú lo puedes orientar y llevar para que esta persona conozca a Cristo de una manera personal. Entonces, ahí es donde comienza todo, ¿no? Y ya una vez que esta persona pues comienza, entonces ahora sí él le puede decir, mira, si tú ya le entregaste tu vida a Dios, entonces ya puedes tener la confianza que Dios te escucha. Entonces ahí ya cambia, digamos que el discurso, ¿no? Y es muy diferente. Y en realidad, pues eso de amar y guardar los mandamientos de Dios, o sea, es lo que vimos ahorita, el 14:21, Juan 14:21, se lo repito, el 14:21 dice que el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, pues todos aquellos que lo amamos y guardamos sus mandamientos, pues esto debe ser una práctica de todos los días, no de ratos, no de periodos, sino de todos los días. O sea, en realidad, a partir de que nos entregamos nuestra vida a Dios y queremos que realmente mantener esa comunión con Dios y estar protegidos por Él, pues tiene que ser de una manera constante. O sea, no puedes tú pensar que, pues bueno, pues sabes que nada más desde un ratito, pasa una semana, 2 semanas, te vuelves a acordar de Dios y le vuelves a pedir y luego pues pasa otro tiempo y así, ¿no? O sea, esto es constante porque pues es como un alimento. O sea, tú no puedes decir, hoy como y pues dejo de pasar 2 semanas y ya no como. O sea, en realidad esto pues no funciona. O sea, simplemente, pues si quieres mantener esa fortaleza, esa comunión con Dios,
de que te agarres de sus promesas y demás, pues esto debe ser constante, o sea, debe ser constante. No te puedo decir que lo hagas tantas veces al día o tanto tiempo al día. Simplemente en tu relación con Dios, pues tú mantente en esa comunión. Cada vez que puedas, pues acude a ese lugar íntimo que ya les hemos, bueno, yo les he platicado exactamente a qué se refiere. Pues a veces es la oración, pues cantar alabanzas, leer la Biblia, por supuesto, digamos que son los más importantes. Y luego a veces, pues también, no, digamos que no menos importantes, pero sí complementarias, puede ser, pues, estas predicaciones, los discipulados, etcétera, ¿no? Pero digamos que la base de tu comunión con Dios, la base es esas tres, ¿no? O sea, tu oración, la lectura de la palabra, así como también de las alabanzas. O sea, de las alabanzas la verdad es que son muy padre porque tú puedes, no sé, si estás en la calle, pues en tu carro, pues puedes poner ahí música de alabanzas y seguir la letra y entonces ahí estás en una comunión íntima con Dios, ¿no? El leer libros también es complementario, de cristianos, en fin, eso ya lo habíamos platicado, ¿no? Entonces no es de ratos ni de periodos, ¿no? Por lo tanto, todo se centra en tomar decisiones una vez que tenemos este conocimiento. O sea, tú ya estás, digamos, ya tienes el conocimiento de, pues, qué tienes que hacer, ¿no? Entonces, ahora, si ya sabes qué tienes que hacer, pues entonces toma decisiones para ponerlos en práctica. Es el punto, porque no es lo mismo que tú lo sepas, pero que no lo hagas, o sea, o que no lo lleves a la obra, porque al final de cuentas pues no tiene ningún chiste, ¿no? O sea, no tiene ninguna repercusión. Entonces, te voy a decir una cosa, o sea, esto de tomar decisiones depende de nosotros y de nadie más, o sea, acuérdate que a veces, bueno, cuando menos a mí me orientaron desde muy pequeño, pues en esto de la relación con Dios, es de que pues que tú le pidas, que tú le digas, que tú, me acuerdo que me decía, pues rézate tantos Padres Nuestros, no sé, tantos Aves Marías, etcétera. Y en realidad, pues más bien se centraba de que, pues pídele a Dios y pídele a Dios y pídele a Dios, ¿no? Entonces, pues si luego de repente, pues tú le pedías y no llegaba. Entonces, pero pues Dios no trabaja de esa manera, como se los hemos dicho. O sea, para que Dios verdaderamente trabaje en ti, pues tú tienes que tomar decisiones. ¿Cuáles decisiones? Precisamente de tener esa comunión íntima con Él. Entonces, depende de nosotros y de nadie más, ¿no? Entonces, debe quedar claro que no viene esa bendición por sí sola y que no basta solo con pedirlo. O sea, lo dijimos en una ocasión, Dios sí está para servirnos, por supuesto que lo está, ¿no? Entonces, sí, y lo aprendimos, pero no es un Dios que conceda o atienda nuestros deseos, sin antes, o sea, condicional, cumplir sus propósitos de formarnos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, Él definitivamente quiere trabajar en nosotros, nos ama tanto que Él quiere formarnos, que quiere conducirnos, que quiere iluminarnos. Entonces, pero Él tiene su método, no es nuestro método, sino el de Él. Y su método, pues, es seguir lo que nos enseña la Biblia. Y esto es, para eso también precisamente son estos discipulados, para que facilitarnos, pues, también la manera en que Dios nos quiere mostrar o enseñar. Ahora, ¿se requiere valentía para tomar decisiones? Sí, sí, se requiere valentía conforme al pensamiento de Dios. Entonces, ¿pero de qué valentía estamos hablando? Pues la valentía es el de entregarnos y rendirnos ante Él, el de renunciar a nuestros deseos. Híjole, o sea, por eso se requiere valentía. Renunciar a nuestras ilusiones, a nuestros propósitos, nuestras metas, nuestros deseos. En pocas palabras, renunciar a nuestro yo y a lo que nos ofrece el mundo. O sea, en realidad, pues lo que Dios nos pide es que nos neguemos a nosotros mismos, ¿no? Y entregarnos por completo a Él. O sea, quiere de alguna manera formarnos a partir de cero, ¿no? O sea, no, bueno, no es literal a partir del cero porque definitivamente pues ya tenemos una base en la que fuimos formados. Pero Él lo que nos quiere formar es conforme a sus pensamientos, hacernos una nueva criatura, que nos alineemos a su voluntad porque es buena, agradable y perfecta. Yo me acuerdo que algunos de ustedes cuando estábamos en el departamento, pues también les compartí dos versículos que para mí fueron claves en mi vida,
que fueron Romanos 12, 1 y 2. Inclusive hasta me los aprendí, de hecho no lo tengo aquí, pero me los sé de memoria, y que dice así: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. No nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, estos dos versículos para mí trajeron una gran revelación, aunque déjame decirte, yo realmente cuando pues, después de muchos años, o sea, después de 27, 28 años en el que llevaba yo, pues, una cristiandad, digamos que, pues, más o menos media, pues yo me di cuenta de que, pues, en realidad, pues, esto había que dar un paso más allá, precisamente para que yo tuviera, pues, todos esos dones o todas esas galardones o todas esas promesas que Dios tenía reservado para mí. ¿Por qué? Porque pues de repente yo veía que no me iba bien o que tomaba una decisión y pues no era lo que yo finalmente quería de acuerdo a los resultados. Entonces, un día, estando yo solo en mi cuarto, esto fue hace aproximadamente unos 7 años, 8 años, pues yo, ya cansado de tomar mis decisiones y que no me funcionaran las cosas tal como yo las estaba yo decidiendo, pues un día yo me rendí ante los pies de Cristo, le pedí perdón y le dije: Señor, ahora sí voy a renunciar y voy a rendirme ante ti, ¿no? O sea, renuncio a mis deseos, renuncio a mis ilusiones, a mis propósitos, a mis metas, deseos. En pocas palabras, renunciaba a mi yo, como ahorita se los acabo de mencionar, y también lo que me ofrecía el mundo. Y le dije, y a partir de este momento, pues me entrego a ti, quiero que tú hagas de mí lo que creas más conveniente. Y créeme que eso para mí fue un parteaguas en mi vida cristiana. O sea, cuando yo me rendí, cuando ya dejé de ser el yo que yo traía y que dejé que él me formara tal como él pretendía, entonces las cosas cambiaron radicalmente en mi vida. O sea, producto de esa decisión fue que al poco tiempo conocí a mi esposa, o sea que a Edith, digo, le pongo su nombre para que pues, entiendan todo lo que había pasado. Un día les platicaré muchas cosas de lo que fue mi vida pasada antes de ese momento. Pues digamos, en ese momento, pues yo ya había renunciado a todas las cosas que yo quería. Y entonces yo le dije a Dios, pues bueno, ok, ya estoy solo, ya vivo solo, ya no, mis hijas ya se fueron, y pues ahora sí me rindo a ti, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, pues Dios empezó, pues ahora sí que a guiarme, me empezó a traer convicción de las cosas que yo a veces sin pedírselas, Él me las traía. O sea, yo, por ejemplo, había renunciado a tener pareja ya en ese momento. Yo ya no quería porque había tenido desilusiones en el pasado. Entonces yo dije: Dios, pues ya no quiero volver a cometer esos mismos errores. Entonces, pues, ahora sí que dice que más vale solo que mal acompañado. Entonces así, digamos que así yo me veía. Y le dije: pero al final de cuentas, Dios, tú conoces mi corazón, tú conoces mis deseos, pero que no se haga conforme a mi voluntad, ¿no? Entonces, esos versículos, te recuerdo, digamos que alguna parte dicen que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, es exactamente lo que yo hice. Al poco tiempo, no pasaron tal vez, no sé, 3, 4, 5 días, no recuerdo, o sea, no pasaron muchos días, cuando leyendo la Biblia me topé con estos dos versículos y dije: mira, exactamente Dios me reveló lo que tenía que hacer y me lo está confirmando con estos dos versículos. Entonces, que presentara mi cuerpo en sacrificio vivo, santo. Y dice Pablo, porque en Romanos, esta epístola le escribió Pablo, que decía: os ruego, hermanos, ¿verdad? O sea, te dice: escucha lo que te voy a decir a continuación. O sea, en otras palabras es lo que dice. Dice: presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice: y es vuestro culto racional, o sea, o sea, no busques en otro lado, sino que piensa que realmente esto es lo que te va a convenir. Y termina con cosas preciosas con promesas que realmente te alientan muchísimo, ¿no? Para que dice que comprobemos cuál sea la voluntad. O sea, si tú te rindes a Dios, si tú te
te apartas de lo que es de ti, lo que tú eres, y tú empiezas a que Él te vaya formando de nueva manera o de una nueva forma. Entonces, dice que tú vas a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que además es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, realmente, digo esto, pues, a algunos de ustedes a lo mejor se los he compartido cuando menos 2 o 3 veces, ¿verdad? Porque para mí fue muy importante y se los quiero transmitir, que en realidad que cuando yo me rendí a los pies de Dios, pues entonces pude experimentar muchas de sus bendiciones, ¿no? Bueno, de ahí la importancia que sepamos lo que Dios nos enseña en la Biblia sobre el cómo poner en sus manos todo lo que vivamos, ¿no? Pero lo importante es no solo saberlo, sino practicarlo, como les decía yo al principio, y hacerlo parte de nuestra vida. O sea, no confíes en tus propios razonamientos, sino confía en Dios. O sea, esto no viene de mí, sino viene de un versículo. Ese versículo lo vas a encontrar en Proverbios 3:5. Bueno, créeme que todo lo demás tampoco no proviene de mí, porque nosotros nos ponemos en las manos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que le está hablando. O sea, en realidad no soy el que estoy yo hablando, sino es el Espíritu, ¿no? Entonces corrijo esa última parte. Entonces no confíes en tus propios razonamientos, ¿no? Proverbios 3:5 dice: fíate de Dios de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, en realidad, pues diciendo, mira, ¿sabes qué? Lo que tu inteligencia, que Dios te la puso a ti precisamente para que tú razones, utilízala de la manera en que Él la diseñó. ¿De qué la diseñó? De que seamos dependientes de Él, no independientes de Él. O sea, fíjate, nada más un in cambia radicalmente todo el concepto, ¿no? Entonces, lo que Dios quiere es que dependamos de Él, ese es su objetivo. Y acuérdate que sus objetivos no son para, bueno, sí son para esta vida, principalmente para que todas las cosas que vayamos viviendo, que nos falte por vivir, los años que nos queden por vivir, pues Él nos dé la seguridad de saber que no estamos solos, ¿no? Pero sus pensamientos siempre van a estar enfocados en la vida eterna. Nunca te olvides de eso. O sea, las cosas que Él hace es precisamente para que en este mundo que vivamos unos cuantos años y que no se comparan con toda una eternidad. Imagínate toda una eternidad, o sea, son siglos de los siglos de los siglos de los siglos, milenios, milenios de milenios, eso es la eternidad. Con respecto, pues, a los años que podamos vivir en este mundo, no sé, serán, ¿qué? 75, 80, 85 años, tal vez 90. Pues ya los de 90, pues ya están rompiendo récords, más de 90. Pero digamos, ¿qué se puede comparar eso con respecto a todo lo que vamos a vivir en su eternidad? Entonces, muchas de las cosas que Él hace es precisamente pensando en eso. Sin embargo, no te pide que te flageles en este mundo, que tú mismo te golpees y que te digas, no, ¿sabes qué? Pues ahora sí que tienes que padecer en este mundo, ¿no? Sino que Él te dice, ok, sí, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Digamos que es una promesa y es una de las palabras que debemos de tener siempre en mente, ¿no? Bueno, pues vamos a continuación a enumerar 12 promesas, fíjate, 12 promesas que debe haber mucho más, pero digamos que estas fueron las que yo encontré a partir de que tú confíes en Dios y que le pongas en sus manos, ¿no? Y esto nos habla de los beneficios que podemos traer cuando confiamos en Dios. Entonces, acuérdate que tú ames a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, que es lo primero, para que con eso Él te pueda dar fe, que tú puedas confiar en Él y puedas tener paz, digamos. Pero digamos que esas tres primeras es precisamente el objetivo para poder tener paz. Entonces vamos a leer pues, algunos versículos y beneficios que nos traerán si confiamos en Dios. Acuérdate que es una condicionante, ¿no? O sea, tú confías y te vendrá esta bendición. Tú confías y te vendrá esta otra bendición. Entonces, ¿qué beneficios nos habla la Biblia, nos promete? Porque además acuérdate que esto no está escrito nada más, salió del pensamiento de Dios. Entonces, en realidad, pues son promesas que vienen de Él. Entonces vamos a ver estas 12. La primera, dice, si tú encomiendas tus caminos a Dios, Él cuidará de ti. Y vamos a ir leyendo versículos, porque cada una de estas aseveraciones nos dice qué versículos,
pues se confirma en esto de que, este primero, si tú encomiendas tus caminos a Dios, Él cuidará de ti. Por ejemplo, Jeremías 17, 7 y 8 dice, bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza es Dios, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¡Wow! ¡Qué increíble! Si tú confías en Dios, imagínate que dice que serás como árbol plantado, en donde nunca se ve, no, o sea, tu árbol nunca se va a marchitar, ¿no? Y luego, también, digamos que hay un salmo que también habla acerca de que si tú encomiendas tus caminos a Dios, Él cuidará de ti. Salmo 37:5. Salmo 37:5 dice, encomienda a Dios tu camino y confía a Él y Él hará. ¿Qué hará? Pues lo que tu corazón le pida, que esté alineado conforme a su voluntad. Entonces, dice, tú encomienda a Dios tu camino y confía. Y entonces Él actuará, Él trabajará, ¿no? Bueno. Segunda, al confiar en Dios, Él te dará la victoria en tus batallas. ¡Wow! ¡Qué increíble está esta!, ¿no? Al confiar en Dios, Él te dará la victoria en tus batallas. Jeremías 39:18. Jeremías 39:18 dice, porque ciertamente te libraré y no caerás espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Dios. Entonces dice, te librará. No caerás a espada, sino que tu vida te será por botín. O sea, en realidad, pues botín, acuérdate que es como que el premio para el que gana una batalla, porque tuviste confianza en mí, dice Dios. Entonces, este segundo es, confía en Dios y Él te dará victoria en tus batallas. Jeremías 39:18. 3. Dios vendrá en tu socorro o rescate cuando lo buscas. O sea, cuando depositas en Él, confías en Él, dice que Él vendrá en tu socorro o rescate. Esto lo vas a encontrar en Salmos 9:10. Salmos 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Dios, no desamparaste a los que te buscaron. Por cuanto tú, oh Dios, lo repito, no desamparaste a los que te buscaron. O sea, entonces Él vendrá en tu socorro o rescate cuando lo buscas, ¿no? Bueno, ese fue el 3. 4. Te quitará el temor. Bueno, este es pues uno de los más importantes. O sea, es el que les decía yo hace rato que en la Biblia lo vas a encontrar 365 veces que diga, no temas. En realidad, pues muchas personas cuando supieron de este dato de 365, dicen, bueno, es para decir que uno es por día, o sea, todos los días del año Dios te dice que no temas, que confíes en Él. Eso es muy importante. Tal vez uno de las, digamos que de las promesas más poderosas que hay cuando tú depositas tu confianza en Él para que te evite tener temor, ¿no? Entonces vamos a leer varios versículos, porque son muchos, o sea, estamos hablando de 365, pero pues nada más los voy a leer para que te des cuenta de que son unos pocos de muchísimos más, ¿no? Salmo 56, 3 y 4. Salmo 56, 3 y 4. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré tu palabra. En Dios he confiado, no temeré. Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Dios será exaltado. Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Salmo 40, 17. Aunque afligido yo y necesitado, Dios pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. A este versículo a mí me trae muchos recuerdos porque en los días en los que pasé por grandes tribulaciones, tristezas, pues en fin, muchas cosas que algún día se las contaré, me agarré de este salmo, o sea, de un solo salmo, me agarré y me lo grabé en mi mente y en mi corazón, ¿no? Se los voy a volver a leer. Salmo 40, 17. Aunque afligido yo y necesitado, Dios pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Oh, está increíble.
Deuteronomio 31:8. Y Dios va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese también está buenísimo, ¿no? Isaías 41:10. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, es uno de los más conocidos, ¿verdad? Pero pues si Dios es por nosotros, ¿quién va a ser contra nosotros? Bueno, digamos que el 4 es precisamente de que te quitará el temor, porque él estará contigo y te dice, y te manda, bueno, más que te manda, te recuerda que dice que no temas, ¿no? Sino que Él está contigo. 5. Serás bendecido y feliz, o sea, bienaventurado por confiar en el Señor, ¿no? Esa es una de las promesas también que Dios nos dice, que si confiamos en Él, nosotros seremos bendecidos y seremos felices. Eso es lo que significa bienaventurado. Entonces, Salmo 44 dice, bienaventurado el hombre que puso en Dios su confianza. O sea, aquella persona que deposita su confianza en Dios será bendecido y será afortunado. 6. Comprobarás lo bueno que es el Señor si confías en Él. O sea, digo, muchas veces has escuchado eso de que el Señor es bueno, el Señor es misericordioso, pero dice, hasta hay muchas canciones que dice, bueno es Dios, ¿no? Bueno es Dios. Entonces, ¿cómo lo vas a comprobar? Pues confiando en Él, precisamente. Salmo 34:8 dice, gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Dichoso, o sea, otra vez volvemos a lo mismo, es bienaventurado, dichoso, feliz, el hombre que confía en Él, ¿no? Entonces, por lo tanto, comprobarás que el Señor es bueno cuando confías en Él. 7. Dios te ofrece protección. O sea, de alguna manera, pues es parecido al de no temas, pero pues en este caso te habla también de protegerte, de cuidarte, de cobijarte bajo sus alas, ¿no? Salmo 91:1 habla de el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el 91:2, o sea, a continuación dicen, diré yo a Dios, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces, Él te ofrece protección, Él te ofrece protegerte bajo sus alas si tú confías en Él, ¿no? 8. Dios te proporcionará paz al confiar en Él, que es lo que es el tema que últimamente pues hemos estado, pues lo estudiamos, pero también lo hemos estado mencionando conforme avanzamos en nuestros estudios. Entonces Él te proporciona paz si confiamos en Él. Y lo vas a encontrar en Isaías 26:3-4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Dios perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces, Él te proporciona paz, o sea, es este 8, ¿no? Y Él te guardará en completa paz aquellos pensamientos en ti, ¿no? 9. Dios te va a dar seguridad si confías en Él. O sea, Él te va a dar seguridad, te va a dar dominio propio, te va a dar valentía cuando confías en Él. Efesios 3:12 dice, en quien tenemos seguridad de acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces Él te da seguridad al confiar en Él. Efesios 3:12. 10. El temor a Dios te dará confianza, o sea, también algún día a lo mejor vamos a hablar acerca de lo que es el temor a Dios, o sea, no es cuestión de que, ay, nanita, ahí está Dios y ahí, qué miedo, no habla de ese temor, es un temor que en realidad, pues es saber que Él no falla, que él no, que tú no te salgas digamos que de lo que Él te dice, de lo que Él te promete, de la confianza, ¿no? Que no traicione su confianza. Hace rato veíamos la cuestión de traicionar la confianza. Entonces, que no traiciones la confianza que tenga en Dios. Entonces, es un temor reverente, porque inclusive, pues el mismo Jesús lo vivió. Pero bueno, eso digamos que es un punto que luego regresaremos a él y a lo mejor sea motivo de también un estudio, ¿no? Entonces, pero ese temor a Dios te va a dar confianza. Entonces, Job 4:6 dice, Job 4:6
Dice, no es tu temor a Dios tu confianza. O sea, aquí te está diciendo, mira, si tú temes a Dios es porque confías en Él, ¿no? O sea, te lo está poniendo de esa manera. Y luego, a continuación, hace otra pregunta. ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Entonces, aquí depositas a Dios tu confianza y entonces vas a conocer el temor a Dios, ¿no? 11. Dios abogará y nos defenderá. O sea, estamos hablando como si fuera un litigio, estamos hablando como si estuviéramos en una corte donde hubiera pues ahí un pleito entre dos partes y pues hubiera un juez, el que pues estuviera, bueno, más bien en este caso más que el juez, un abogado, o sea, que el que nos va a defender. Entonces, Cristo, Dios, es nuestro abogado, ¿no? Porque Él siempre nos defenderá y siempre abogará por nosotros. Job 31:35 dice esto, ¿no? ¿Quién me diera, quien me oyese? Y aquí mi confianza es que el omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. O sea, diciendo, o sea, si alguien está contendiendo contra ti, si alguien quiere algo contra ti, tienes abogado, tienes alguien que te defienda, tienes alguien, como decíamos ahorita, que pelee tus batallas. Y el último, dice, responderá a nuestras oraciones. O sea, eso también es pues una gran verdad, es una gran promesa de que si confiamos en Dios, Él va a responder a nuestras oraciones, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos en sus manos, haciendo su voluntad, ¿no? O sea, es el punto, o sea, o alinear nuestra voluntad ante Él, o sea, Él responde ese tipo de oraciones. Entonces, 1 de Juan 5:14 te dice esto. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta es la confianza que tenemos en Él. 1 de Juan 5:14. Entonces, por lo tanto, esa es la confianza que tenemos a Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, el tener confianza pues es una respuesta de oración. Bueno. Bueno, aquí encontré estas 12. En realidad debe haber mucho más en la Biblia, pero pues pero para que veas la importancia que tiene la cuestión de confiar en Dios. Entonces, pues bueno, ya estamos concluyendo. Ahora a lo mejor sí vamos a terminar un poquito más temprano, digamos que, o más bien a la hora. Entonces, vamos a, digamos que hacer un repaso exactamente de lo que vimos y que, pues, para que esto, pues, nos sirva como de corolario, como una conclusión a lo que Dios pretende enseñarnos para que nosotros confiemos en Él, ¿no? Entonces, el hombre siempre estará buscando encontrar la paz interior, o sea, digamos que partimos de esa base, ¿no? O sea, de que queremos encontrar la paz interior. Sin embargo, difícilmente lo logrará si sus acciones para encontrarla se basan en sus propios razonamientos. Entonces, acuérdate, no pretendas salir de tus problemas pues basándote en tus propios razonamientos. Entonces, sino deposita esa confianza en Dios. Por eso me detuve un poquito más en ese punto de que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es esto mismo. Entonces necesitamos a Dios para conseguir este objetivo, pero no basta con solo admitirlo, o sea, de que pues sí sabemos que lo necesitamos, pero pues bueno, ¿qué hacemos al respecto, no? Si no es necesario reconocer que no podemos solos, que necesitamos su ayuda. Entonces se requiere que tomemos decisiones, o sea, otra vez volvemos a lo mismo, o sea, depende de ti, no depende de Dios, dar el primer paso. Y para lograrlo, pues para lograrlo, la paz, por lo tanto, no solo es cuestión de desearlo, sino que tendremos que dar esos pasos para que se logre ese objetivo. Entonces, lo primero, como lo repetimos, es cumplir con el primer mandamiento, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Ese es el primero y digamos que de ahí se construye todo. Segundo, es tener la fe que solo la produce Dios. O sea, Dios es el que produce la fe. O sea, tú no puedes generar la fe, sino Él es el que la produce y Él la deposita en ti. Entonces volvemos al primer mandamiento, ¿no? Y tercero, confiemos en Él. O sea, esto
digamos que son los 3 pasos precisamente para que nosotros pues podamos tener la seguridad de que si nos ponemos en las mejores manos, Él va a actuar y por lo tanto va a responder pues ante esa confianza, ¿no? Entonces, pero no basta, repito, que sea por un periodo donde cumplas con ese objetivo y luego ya no. O sea, Dios no es un Dios que se conforma con una intimidad de a ratos. Acuérdate que Él siempre estará buscando nuestro bienestar en esta vida y pone a nuestro alcance las herramientas para lograrlo, pues su objetivo está puesto en las cosas de arriba y en la eternidad. Sin embargo, de nosotros depende recibir esas bendiciones y recompensas. Entonces, por lo tanto, debemos de dar los primeros pasos, debemos de emprender acciones para que podamos recibir esto, ¿no? Entonces, no es una cuestión de lo que en algún momento, pues, nos instruyeron, o sea, diciendo, bueno, pues mira, sabes que Dios está para escuchar peticiones, ¿no? Sí, por supuesto que Él escucha las peticiones, ¿no? No digo que no, pero pues las cosas no son como uno las piensa, sino porque Dios dice, ok, quieres que yo te responda, pues tienes que dar los primeros pasos. Entonces, depende de ti, no depende de mí. O sea, de hecho, esto que tú me estás ahorita acudiendo conmigo, pues yo lo he estado anhelando desde que te creé, ¿verdad? De que tú te rindas a mí, que digas, Dios, pues yo dependo ya todo de ti. Y pues me pongo en tus manos y yo confío en que tú harás conmigo lo que creas más conveniente. Y vas a ver que de esa manera pues se consigue la paz, vas a ver que lo que resta de tu vida, sea mucha, sea poca, pues al final de cuentas vas a tener mucha tranquilidad de saber en manos de quién estás, en manos de quién estás confiando. O sea, al principio de nuestra plática decíamos que es como un jefe, como que tienes tú en un trabajo, ¿verdad? Que pues él dice, pues sabes que yo estoy confiando en que tú me responderás, ¿no? Y pues él está esperando siempre todo eso, entonces tú entre más le respondas de esa manera, más el jefe se va a complacer de ti. Entonces, pero en realidad, pues esto depende de nosotros, ¿no? O sea, ahí está la enseñanza, ahí está lo que Dios te dice el día de hoy y ahora pues también ya va a depender de ti. Y sobre sobre esta base, pues se construyen muchas cosas. O sea, al final de cuentas, tú vas adquiriendo muchísima confianza precisamente en Dios, porque pues el que Él promete, ¿sí? Fíjate nada más, o sea, hoy vimos pues el tema de la confianza y vemos lo que Dios te da, o sea, no solamente te da un regalo a cambio de eso, ¿no? O te responde a cambio de eso, sino que son muchas y en muchas áreas de nuestra vida, en muchas necesidades que tenemos. O sea, ¿y en qué se basa todo eso? En confiar en Él, precisamente. Bueno, pues con esto concluimos el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Y bueno, pues pues digamos que ahí está grabado por si lo quieren ustedes volver a escuchar. O también pues a lo mejor pasárselo a alguien que tengas en mente y también pues para decir, oye, sabes que escucha esto, ¿no? Para efecto de que pues igual Dios no solamente nos habla a nosotros, sino a otras personas, ¿no? Entonces, bueno, voy a detener la grabación.